Tenemos además a una profesional y compañera excepcional como es Valeria Vegas, licenciada en Comunicación Audiovisual, pero también autora de la biografía de Cristina Ortiz Rodríguez, titulada Digo, ni puta ni santa, las memorias de la Veneno. Esa obra que luego ha servido para hacer la serie de televisión por parte de los Javis. Además, es autora de otras obras como La mejor actriz de reparto, que algo contará, y desde 2015 es articulista en Vanity Fair, que colabora con otros medios como El Mundo, Lecturas o El País. Por ello, empezamos a hablar de las series, de las pantallas, de cómo afecta a nuestro país, si nos crean tendencia o no nos crean tendencia, y con ellas les dejo. Gracias. Hola. Bueno, José Luis, gracias por esta presentación tan maravillosa, que iba a ser algo que asumía yo, pero bueno, se ha presentado mejor de lo que podría haber hecho yo. Gracias, Cáceres, por estar aquí. Bueno, vamos a conversar, va a ser un conversatorio sobre cómo ha evolucionado la ficción, nuestras series en España. ¿Cuántas series conocemos? ¿Cuántas hemos visto, no? Anillos de Oro, Tristeza de Amor, Crónicas de un Pueblo, Menudo es mi padre, Médico de Familia, Ostarria del Manzanares, Pepa y Pepe, Villarriba y Villabajo. Podría estar todo el rato nombrando series con las que hemos crecido. Yo quiero preguntaros, ¿cuál creéis que es ese poder de la ficción que tiene para que el público, que también sois vosotras, ¿no?, en sí mismas cuando veis otras series, amemos o odiemos a un personaje, ¿no? Esto que pasaba mucho en los 80, qué mala es Ángela Channing, y la gente odiaba casi a la actriz y solo estaba haciendo de Ángela Channing, o para que las quieras, ¿no? Tú has hecho personajes muy queridos también, María. Bueno, yo creo que es un problema de los guionistas, o sea, que nos escriben de repente personajes donde somos muy malos, cosa que normalmente no es mi caso, pero es verdad que con que los guiones, si están bien escritos, si las historias son bonitas y los actores sabemos hacer eso, y entonces es la verdad. Lo que llega siempre es la verdad al espectador, y la verdad consiste en que haya un buen guión, una buena interpretación y una buena dirección. Creo yo. Yo me he acordado hoy, bueno, hola, buenas tardes, que de un actor jovencito, es que me lo contó hace muchos años y no me acuerdo, que le intentaron atropellar de verdad con un coche porque hacía el malo de la serie. Y estaba muerto de miedo y me lo conté y me impresionó. Bueno, y otro actor que trabajaba en Hospital Central, que un día va por la Gran Vía y se desmayó una persona y todo, claro, la gente le reconocía, ¡ay, por Dios, atiéndala, atiéndala! Y claro, él dice, pero si yo no había aprendido nada en todos esos años haciendo ese personaje, no había aprendido nada de nada. A mí me pasó, yo viví muchos años en un pueblo cerquita de Madrid que se llama Colmenar Viejo, y el personaje que hacía mi marido en Compañeros, pues también se vinieron a vivir a Colmenar Viejo, su familia y la mía. Y de repente escribieron una trama donde yo me enamoraba del jefe, del que llevaba todo lo de los padres y todo eso. Y un día estoy en la carnicería y viene una señora y me pega un empujón y me dice: poca vergüenza que tienes, poca vergüenza que tienes, con tu marido ahí, que lo acabo de ver al hombre, y tú. Y le digo, pero señora, digo que no es mi marido. Dice, bueno, y la señora indignada encima, como diciendo, y encima me quiere engañar a mí. Y dije, bueno, lo voy a dejar estar. Digo, sí, tiene usted razón, es que a uno se le va a veces la cabeza y ya está, pero convencida. Eso dice mucho de las pasiones del espectador, ¿no? Que lo vive de tal manera que ya casi no diferencia la línea entre ficción y realidad. A ti te hubiera ocurrido hoy en día, Lola, con tu personaje de la Mesías, que ya creo que afortunadamente distinguimos ese paralelismo, si no la gente te odiaría con esa madre un poco monstruosa. Bueno, yo espero que no me tendrían miedo. Te tendrían miedo, más bien. Sí. Nada que ver. Oye, ¿creéis que la ficción española está viviendo una segunda era dorada? Digo una segunda porque para mí la década de los 90 fue ya una era dorada de las series españolas, porque llegamos las privadas, ¿no? Tú ves las series de los 80, solo había un canal, eran casi miniseries, un formato de 3 episodios y demás,
Y en los 90, cuando llegan las cadenas privadas, obviamente empieza a haber muchísima ficción, ¿no? Tienen que generar contenido. ¿Qué diferencia creéis que hay entre aquellas series de los 90 y las de ahora, en esas dos eras doradas? Hombre, el presupuesto, para empezar, ¿no? Las series que se hacían antes, pues muchas se hacían en un plató, no tenían exteriores, era todo mucho más limitado, y ahora las series, pues a menudo un solo capítulo tiene el mismo presupuesto que una película. Entonces eso permite pues que tengan mucha más calidad, muchos más decorados, muchos más actores, mucho más... en fin, eso te da una... Y también los temas, ¿no? Que te dejan abarcar temas muy distintos y temas algunos pues nada fáciles como es el tono o es toda la historia que trata la Mesías, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Pero eso es la diferencia fundamental. Es verdad que una época previa, cuando yo sí creo que hubo series, lo que pasa que tú no habías nacido, pero te lo voy a contar. Pero yo soy una ardilla, las conoceré seguro. Pero María sí se acordará, y bueno, y series también en las que trabajaba tu padre, ¿no? Pero que, no sé, había series como Fortunata y Jacinta, La Regenta, que se hacían con medios, Los se gozos y hacían las sombras. con exteriores, Los gozos y las sombras y La tal. barraca, La Cañas y barraca, Barro. sí. Claro, que esas sí se hacían con más recursos y todo eso es como, en fin, esto pasa mucho, es que a veces teniendo más medios y más tiempo, porque el tener más dinero en cine y en televisión significa que tienes más tiempo para hacer las cosas. Entonces, entre una serie diaria, que es el nivel de presupuesto más bajo, pero al mismo tiempo más comprimido en el tiempo, porque todo hay que grabar muchos capítulos, se emite cada día durante todo el año, y una serie pues como pueden ser las que producen las plataformas, pues hay todo en fin, hay una gradación, ¿no? de recursos, Pero lo que sí ha habido siempre es mucho cariño, o sea, mucho querer hacer bien el oficio, ¿no? Porque, por ejemplo, Verano Azul era cine. Bueno, entonces no se grababa en se vídeo. rodaban en cine, Y sí. entonces se rodaba en cine, rodábamos en Nerja, y yo me acuerdo que cuando mandaban el copión es lo que habíamos grabado durante todo ese tiempo, que lo mandan a un laboratorio y el laboratorio lo manda para que se revise en Nerja otra vez, y eso se llama el copión. Y yo me acuerdo rezar todos a la Virgen para que no hubiera pelo. Pelo es ese hilito que sale a veces en las pantallas de las películas antiguas que hace así. Sí. Pues eso, y que no haya pelo, porque había que repetir. Entonces era todo como muy complicado económicamente, porque la película costaba mucho dinero, y claro, se hacían 19 capítulos, que aquello fue 19 capítulos. Televisión Española decía, ¿pero dónde vais? Porque eran 20 al principio y se quedó en 19. Y era una barbaridad. Pero el trabajo humano de la gente, yo recuerdo a aquellos técnicos bajando con los brutos, que los brutos son unos focos enormes, por aquellas laderas a pulso y todo eso, y yo decía, Dios mío, cuánto nos gusta este oficio en general a todo el mundo. Y eso no ha cambiado, yo creo. Ahora estamos más cómodos, se graba en vídeo, con lo cual en esa parte es más barata. Hay unos medios increíbles que te quedas loca de repente, de efectos especiales, de todo lo que ha cambiado muchísimo. Pero la base, que es la historia que vamos a contar, cómo la vamos a contar y el cariño que vamos a meter, eso yo creo que no ha cambiado en nada. ¿Sabes qué está sonando? Es el Sí. pendiente. No, creo que es el pendiente. ¿Ah, sí? El pendiente Íñigo no lo quiero perder, que decía Lola. Lola, tú... Estaba pensando en la diferencia. Yo hice Policías Claro, que es cuando otro era tipo de muy serie. jovencita, y es lo que dice, ¿no? Oye. Es el tiempo. Oye, otra cosa. Sí, El ¿verdad? pendiente. Es el tiempo para un actor, por ejemplo, tener que rodar no sé cuántas secuencias al día. Secuencias son escenas. Es complicado, vas a muchísima velocidad, no te da tiempo a profundizar, es complicado, por mucho amor que le pongas. Y llegar a la Mesías el año pasado y hacer en un día una escena y dedicarle el día entero ¿No se a le esa escucha? escena. Ah, no, A Lola no se le escucha. A ver, acércatelo, Lola. a ver, A ver. pero bueno, ¿me estáis escuchando? Proyecta ella esa Claro. voz. Y entonces llegar a la Mesías y hacer una escena, dedicarle el día entero a esa escena,
son los detalles. Claro. Es todo, se puede contar todo y contar muy bien. Que a veces lo que como espectadores y espectadoras nos parece, nada, estos 30 segundos, han estado un día entero para esos 30 segundos, ¿no? No solo por repetir, sino porque de repente haces otra toma y haces otra opción y otra, sí. Y No, pruebas. y que el director no se ponga estupendo y quiera estar creativo ese día. Y haga- Claro. que también los hay. También los hay. También es verdad, Ángeles, que hoy en día las series se conciben para que tengan una segunda temporada, a no ser que sean miniseries. Todo esto que comentábamos de los 80, estas series desde Anillos de Oro, Fortunata y Jacinta, eran series de una temporada, incluso Verano Azul era una temporada. Sí. No hay segunda, tercera, o La Mesías es una excepción, es una miniserie. Pero antes eran miniseries y ahora la idea es que tenga 3 temporadas, 4 Hombre, temporadas. lo ideal es que una serie para producción, lo ideal es que tenga muchas temporadas, porque amortizas la inversión en los decorados, amortizas, en fin, es muy difícil atrapar a la audiencia. Entonces, si tienes al público atrapado en una primera temporada que ha gustado, pues sabes que cuando salga la segunda no es como lanzar una serie nueva, ¿no? Ya tienes, digamos, esos fieles espectadores ahí. Entonces, eso es lo ideal. Las series americanas, por ejemplo, que suelen tener, por lo menos antes, ahora ya también eso ha cambiado, pero suelen tener 7 temporadas. Es porque un contrato por 7 años es lo máximo que permite el sindicato de actores de Hollywood. Entonces tú puedes tener a alguien con un contrato por 7 años, pero no más. Entonces por eso sí, de todas estas series tenían 7 temporadas. Lo que quiero decir es que siempre se intenta que además es que, en fin, a todos nos gusta que una vez que una cosa funciona, poder seguir haciéndola. Pero en general lo que sí ha cambiado mucho es esa estabilidad, digamos, de los que trabajamos en las series, sobre todo para los guionistas, porque cuando tú empezabas en una serie, yo he trabajado en una serie de Arturo Fernández, por ejemplo, que se llamaba La Casa de los Líos, luego otra con Resines y Ana Obregón y Carmen Maura, que era Las 11 en casa y tal. Las temporadas, no me acuerdo cuántos episodios eran, pero igual eran 23, no sé, entonces eso te da como una estabilidad laboral, por supuesto, pero también una estabilidad de la imaginación, ¿no? Porque tú sabes que ese personaje lo vas a volver a poner en otra situación y entonces te ocurre otra cosa, conoces mucho más a los personajes y cómo los actores lo hacen, que eso da mucho gusto, ¿no? Cuando ya conoces cómo el actor está llevando el personaje, pues escribes mejor para él o para ella. Y ahora, como las temporadas son tan cortas y a veces de la serie solo se hace una temporada y a lo mejor escribes 2 capítulos con suerte y el resto los hacen otros compañeros, pues bueno, también falta esa cosa de profundidad que te permite disfrutar más, por lo menos a mí. ¿Sabes lo que puedo decir una cosa? Todas las Que estoy quieras, pensando Lola. que una diferencia enorme que ha habido y un cambio gigante es que, por ejemplo, un actor español antes hacía una serie y se le conocía en su país. Ahora los actores de La Casa de Papel es global. O sea, no se pueden mover por ninguna parte porque les conoce todo Dios. ¿La escucháis, el verdad? mundo entero. Sí, a ver si los técnicos a lo mejor pueden... Espera, Lo escucho muy bien, pero veo que no... Es que yo creo que la Pero es que creo que no es de... No es culpa. ¿Y Es ahora? algo de... Que no. A ver. No se tienen que entrar, es que es una lástima porque todo lo que vas a contar es interesante y si vamos a estar... Bueno, no te creas. Sí, yo te digo que sí. Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí. Ahora sí que se me oye. Ah, vale. ¿Me habéis oído Lo de La Casa de Papel, ¿no? por Sí. ejemplo, ¿no? Y van a cualquier país del mundo y hay manadas de gente Sí. que han visto la también son serie. series proyectadas en plataformas, ¿no? Con una venta pero, comercial. bueno, sí, pero- que antes no ocurría. Claro. Claro. Ahora les voy a hacer una pregunta muy, muy, muy personal. ¿Cuál es la serie de vuestra vida? Esa es la que estabais enganchadas, que decías, cada martes tengo que ver el episodio, oye, que no voy a casa, grábamelo, o los domingos no me podía perder. Pues no, fíjate, yo a lo largo de mi vida un montón. Se me viene ahora a la memoria una que a mí me gustaba mucho, que era Arriba y Abajo. ¿Os acordáis alguno? Sí. Arriba y Abajo era fantástica esa. La de los criados. Esa serie, no sí, sé verdad. qué. que luego se ha hecho, yo creo que Downton Abbey era un poquito igual, Sí. esa imagen, y ahora con la promesa
también existe ese mundo Sí. de los criados y todo eso, pero no sé, o sea, así de que grábamela, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, arriba y abajo es una buena pero, o sea, opción. y los Roper, ¿os Los acordáis de los Roper. Roper? Roper. Los Roper eran fantásticos. Claro, sí. Sí, sí, Y hola. Yo reconozco que estaba enganchadísima a Dallas y a Falcon Crest. Oh. Enganchadísima, pero como quiero barrer para casa, voy a decir Anillos de Oro. Ah, qué Que ya bonito. la música, me acuerdo que me Sí, es me verdad, qué encantaba bonita. esa serie. Sí, y los temas que abordaba, ¿no? Sí, También, ahora hablaremos sí. un poco de las temáticas. Ángeles. Uf, yo es que siempre he sido muy, muy, muy de las series, me gustaban muchísimo. Eh, no sé, pues por supuesto recuerdo de pequeña estar esperando que llegara, no sé si era el sábado, el día que emitían Pipi Calzas Largas, Ah. que me pasa como a ti, solo la sintonía ya era una emoción grandísima. Por supuesto Heidi era una cosa tremenda. Y luego muchas series, desde Sensación de Vivir, Ostras. Melrose Place, no Ay, sé, Treinta y Treinta y Tantos, esa era esa me buenísima. encantaba. O Roseanne, las Roseanne, sitcoms, sí. esa época de las sitcoms, o Frasier, o no sé, muchas series. La verdad es que es Bueno, y aquí difícil. estaban las novelas. Y las novelas, que eran sí. El fantásticas. fenómeno de las novelas. Sí. Eso era maravilloso, las novelas por la tarde. Pero, perdona, María. Fijaos que yo creo que ahora cuando ha nombrado Lola, Falcon Crest, Dallas o Dinastía, no sé si tanto con Melrose Place, los americanos eran un poco tramposos, porque es verdad que el final de temporada acababa muy alto, casi como en pausa, y era como de, no soy tu hija. ¿Cómo? Y acababa siguiente temporada y era como, aquí no puedes terminar. O sea, era la trampa máxima, que en Es España verdad. hemos tenido más decencia para terminar las series. Allí era como arriba, en alto, drama. Es verdad. Bueno, y luego me acuerdo un año que esa telenovela, creo que era venezolana, que se llamaba Cristal, Ah, que sí. se paralizaba todo cuando ya llegaban los Bueno. últimos episodios, se paraba, ¿no?, la ciudad, todo el mundo, no, hay que ver Cristal, que al final yo estaba en la universidad, ¿qué me importaba mi Cristal? Pues oye, conseguía... Te digo una cosa que mi madre siempre la cuenta un poco como con vergüenza y con placer culpable. Yo no recuerdo, obviamente, tenía yo 4 o 5 años, pero mi madre cuenta que la chica que estaba en casa, que le ayudaba a la asistenta, le dice, Dolores, es que está viendo, y yo me ponía una sillita, se ve que habría acabado los Fraggle Rock, la bola de cristal o lo que fuera, yo me había quedado viendo la tele y estaba viendo Cristal, y claro, estaban preocupados de, tiene 5 años, está viendo esto como en plan de comiendo tele, ¿sabes? Todo el rato. Pues Cristal era hipnótica, desde esa sintonía de, mi vida eres tú, mira. Sí. Pero es que yo creo que las telenovelas son las antecesoras de las series diarias, ¿no? Que luego hablaremos de ellas porque tanto Ángeles como María ha terminado esta semana Amar es para siempre, que venía de ser Amar en tiempos revueltos, 19 años, algo más de 4.000 episodios, Ángeles como guionista, María en estas últimas temporadas. El ritmo de una diaria. La gente se hace una idea de lo que es trabajar en una serie que tiene 20 y algo capítulos al mes, tantos al año. Sí, es una locura, eso es como una fábrica, o sea, pensar que solo guionistas somos como 16 guionistas, porque hay que, o sea, cada semana tienes que generar 6 guiones, se emiten 5 capítulos, pero tú tienes que ir acumulando en la bolsa capítulos de más por si acaso, ¿no? Y entonces es una máquina muy compleja y para los actores, pues lo hablábamos antes, es que no todo el mundo, tú puedes ser un gran actor o una gran actriz, pero no vales para una diaria a lo mejor, porque hacen una sola toma, porque todo es muy rápido, porque no hay mucho tiempo que el director te esté explicando, sino que los actores tienen que ser muy autónomos, tener una memoria que después de hacer una diaria podrían opositar a notarías. O sea, es impresionante el trabajo que hacen. Yo he hecho 2 series diarias, que Arrayán y esta, de Amar es para siempre. Y yo recuerdo, ya no por mí, sino en general por los actores que en ese momento eran los protagonistas de Amar es para siempre, por ejemplo, se vive para la serie. O sea, te levantas temprano, repasas, te recogen muy temprano, vas al plató, se hace una pasadita del texto, se graba, te cambias de ropa, vas a otro capítulo, otro texto, con lo cual, o sea, tu vida está
para la serie. Sí, es verdad. Ni hijos, ni familia, ni amigos, ni nada. Los fines de semana, como mucho, una paellita con la familia, pero nada más. O sea, te pasas el día estudiando, porque ellos son 17 escribiendo, pero lo que escriben los 17 no lo tenemos que estudiar nosotros. Sí. Entonces, Y es verdad que vives para la serie, porque nosotros tenemos que escribir guiones que son como de 60 páginas, uno a la semana, con lo cual luego, pues sí, cuando terminas, recuperarte 2 días y el lunes otra vez, el domingo, volver a empezar. La culpa es de Cristal. Ángel, esa es la que nos mal acostumbra. Bueno, yo creo que la culpa, a ver, las novelas siempre han existido. No digo culpa en broma, quiero decir Porque yo creo que soy guionista porque iba a un colegio muy raro que no tenía, solo iba por la mañana, tenía un horario muy, muy concentrado y entonces por las tardes estaba ahí sola en mi casa y ponían novelas en la cadena SER y en otra emisora, no me acuerdo cuál era, sé que a las 4 escuchaba una. En Radio Nacional había una... Sería, pero y yo escuchaba esas 2 novelas, una era, bueno, Lucecita y todas estas cosas, estos melodramas. Amar Rosa, Lucecita y Bueno, Amar Rosa, eso es posguerra, pero... debe ser de otra época, pero sí es, o sea, quiero decir que es un formato que siempre, que también en el 19 cuando empiezan los periódicos, pues los folletines, ¿no? Que publican un capítulo diario, ¿no? Y Dickens escribía folletines y muchos autores escribían folletines, ¿no? Con esa fórmula, porque es lo que tú apuntabas al principio, que a las personas, a los seres humanos nos sirve escuchar historias, ¿no? Es el sentido que tiene. Y las historias además que tienen ese componente de representación, ¿no? Que se hacen con el cuerpo, como es en el cine, en la televisión, en el teatro, pues tienen un imán muy fuerte para el ser humano. Es como si fuera nuestro mecanismo básico de supervivencia, el ver historias y vivir experiencias por persona interpuesta que nos apelan a nuestro interior y nos bueno, estamos muy enganchados a las historias desde todos no sé, desde siempre, desde las cavernas, vamos. Además, es que las series, como son fáciles de consumir, llegan antes. Yo tengo asumidísimo cómo abren conciencias, ¿no? Cómo muestran realidades. Pues, por ejemplo, Lola y yo hemos vivido Veneno, que es donde nos conocimos, y cómo es una serie de repente que ha hecho que la gente empatice con una comunidad, con la comunidad trans, sin serlo, ¿no? Y lo ven abuelos y los nietos le dicen, mira esa serie, compañeros, hablaba de drogas, de bullying, de anorexia. En Verano Azul se hablaba de ecologismo, ya en aquel momento, ¿no? ¿Cómo vivís vosotras, ¿no? Hacer algo que sabes que va a tener una influencia. Yo creo que en el momento que lo hacemos a lo mejor no somos tan conscientes. Pero esto a lo mejor, yo vuelvo un poquito atrás, porque yo creo que tenemos que agradecer aquí en España toda la historia aquella de las novelas por la tarde, del mediodía, porque el español conoció a autores españoles que seguramente no se hubieran leído nunca, pero que nos lo mostraban con aquellas novelas. Y yo creo que aquello fue una gran labor, porque entre otras muchas cosas, cuando nos ponemos a ver la tele, y yo soy una espectadora estupenda, te quiero decir, que a mí se me olvida además que interpreto ni nada de esas cosas. Yo lloro, pero lloro conmigo además, o sea, que ya es el colmo. Y entonces, cuando ves todo eso, me están enseñando cosas, me están abriendo mis sentimientos, me están abriendo la mente con todo esto que estáis contando, por ejemplo, de la Veneno y todo esto. Es abrir la mente, es entender a la otra persona. A mí es que me parece que es una labor maravillosa, pero desde el primero al último que hace un trabajo de estos. Porque, ojo, los equipos técnicos como son también. Sí, es verdad. Totalmente. Que a mí me pasó que ya no solo es el público, ¿no? Sino yo también. Sí. O sea, yo de Cristina la Veneno sabía muy poco. Y gracias a la serie, que la investigué absolutamente todo de ella. O sea, que yo también me formé. Sí, totalmente. Preparando mi doy trabajo. Fe porque el último día de rodaje, voy a contar una anécdota. ¿Sabes cuál voy a contar? No. Pues Lola quiso parar en una floristería y compró un ramo de flores para dejarlo en la placa de la Veneno.
por deseo de ella. Luego es verdad que al final del rodaje nos dieron un ramito de flores y fuimos tú y yo a dejarlo en esa placa, eso sí ¿no? me De acuerdo. quedárnoslo como, bueno, un gesto, ¿no? Pero me sorprendió porque tú tenías 2 ramos, el que tú habías comprado y el que te habían dado, Sí. porque conectaste muchísimo con la historia. Muchísimo. Y es que creo al final que podemos recomendar un libro, pero cuando recomiendas un libro, como que te cuesta más, ¿no? Pero recomendar una serie es muy fácil. Mírate esta serie, mírate, ¿no? Y todo el rato. Y eso llega de una manera brutal, ¿no? Cuando son temas sociales. Sí, es verdad, por eso también a veces pues nos renunciamos a tiempo de lectura o tiempo de hacer otras cosas porque la voracidad que nos entra con la posibilidad ahora de ver un capítulo detrás de otro pues hace que sea adictivo, ¿no? Claro. Que te enganche mucho, pero porque conectas, por eso lo importante son los personajes para mí y el reparto, ¿no? Porque tú lo que quieres cuando vuelves a casa, por lo menos a mí me pasa, dirán, uy, que sola está esta mujer, pues sí. Pero digo, ay, qué bien ver, yo qué sé, estás viendo Mad Men o lo que sea, ¿no? Y ya es como si fueran tus vecinos, ¿no? Y quieres saber qué les ha pasado. ¿Qué ha pasado a esos personajes? Y la niña, y habrá vuelto del colegio, y aquello, el otro, el que se escapó, habrá encontrado a su padre perdido, ¿no? Entonces te conectas mucho con las personas, ¿no? Y es verdad que te abre, hombre, también eso es lo que te gusta y lo que nos gusta de este oficio, que te hace explorar a lo mejor vidas y situaciones y épocas o territorios o ideas que a lo mejor tú no te hubieras acercado, pero te hacen ese encargo o te contratan para eso y muchas veces te llevas sorpresas, ¿no? Que a veces algo que al principio dices, uff, esto a mí me pilla lejísimos, yo no sé cómo abordarlo y luego es con lo que más te enganchas, ¿no? Conectas. Hace 20 y algo años, ¿no? Mediados de los 90, finales, principios de los 2000, había un fenómeno que eran las series se basaban en profesiones, eso ya no existe. Policías, Es verdad. periodistas, querido maestro, médico de familia, hospital central, eran todo compañeros, era un instituto, era todo. ¿Dónde hacemos una serie? Aquí. Ahora hay otro fenómeno que son los biopics, lo que se llama biopics, ¿no? Estas series que adaptan la vida de otra persona. En España solo conocíamos Teresa de Jesús, que hizo Concha Velasco, y no teníamos ningún biopic más de territorio nacional, hasta que ha empezado a llegar Bosé, por ejemplo, que ha guionizado Ángeles, Cristo y Rey, Veneno, donde participa Lola. ¿Creéis que es por una cuestión de falta de ideas? ¿Es porque tenía que llegar este momento? ¿Los personajes son un caldo de cultivo? ¿Valen todos los personajes para un biopic? Hombre, todos no, seguramente no. Hacen Claro, falta un poco vidas hombre, tienen que cumbres ser borrascosas, ¿no? claro, o vidas que de verdad a la gente les interesa, que hay muchas vidas muy interesantes, pero yo creo que sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que también creo que nos ponemos de moda cosas y de repente era como Tina Say decían compañeros, ahora todas las series son niños. Tina Say decía, Niños, porque es verdad, todo eran de gente muy a salir de jovencita, clase, claro, compañeros, sí. y entonces pues se ponen de moda las series. Pero yo creo que, bueno, pues van pasando y hay cosas que interesan más, que interesan menos, y ahora mismo esto está de moda y la verdad es que hay vidas muy interesantes, ¿eh? Sí. Yo estoy ahora mismo viendo la de Truman Capote, la de Capote y los cisnes, que está en HBO. Quiero empezar la de Valenciaga. Yo quiero ver Valenciaga Valenciaga también. está en Disney Plus, sí, promete. Pero es verdad que a veces pasó con Cristina la Veneno, ¿no? Sí. Que sale en televisión, pero nadie sabe su historia. Se hace famosísima, pero nadie sabe de No dónde, rasca. viene Sí. Cristina. Es más, yo creo que al principio parecía que era como un personaje de ficción, ¿no? Sí. Claro. Y Claro. entonces tiene una historia interesantísima Una historia detrás detrás muy que fuerte. contar, claro. Sí. ¿Consumís biopics, Ángeles? Bueno, lo difícil, para mí es un género muy difícil de escribir porque, porque tienes que condensar la vida de alguien y más si es un largometraje. Ayer en Historia de Nuestro Cine, el programa de televisión española, emitieron Heroína, que es una película que yo escribí hace unos años con Adriana Ozores de protagonista y que la dirigió Gerardo Herrero, y es la historia de la vida de Carmen Avendaño, que es una mujer, una activista social gallega que, bueno, cuando en los años 80 dos de sus hijos se convierten en heroinómanos,
pues ella primero está desbordada, luego no sabe qué hacer, luego por fin da un paso y se organiza con otros padres y empiezan a organizar pues una lucha contra el narcotráfico en Galicia y contra los bares donde sus hijos estaban comprando la droga y bueno, y al mismo tiempo intentar crear una asociación para rehabilitar a sus hijos. El caso es que ella se enfrenta a Ubiña, a Sito Miñanco, a todos estos, de hecho ha tenido juicios con ellos. Entonces era muy difícil contar tantas cosas en hora y media porque ella ha hecho muchas cosas importantes. Y quizá ese es un caso más parcial de la Veneno porque quizá no es tan conocida. Cuando haces la biografía de alguien como Miguel Bosé, que parece que todo el mundo sabemos todo, o de Bárbara Rey, o de... ahí lo que tienes que buscar es, dentro de lo que todo el mundo ve, cómo encontrar algo que está más allá, ¿no? Sí. Que está... Más allá de la anécdota, ¿no? De lo que ya sabemos. Sí, y eso también es difícil. En el caso de Miguel Bosé, la verdad es que el equipo con el que he trabajado, pues no sé, ha sido una de las series que yo más he disfrutado escribiendo, que eran Boris Izaguirre, Isabel Vázquez y Nacho Faerna, y hemos disfrutado mucho haciéndolo porque teníamos la misma visión, que era que cada episodio es un momento de la vida de Miguel y una historia que tiene su principio y su final, porque bueno, Miguel Bosé tiene una vida fascinante. De hecho, se podrían hacer más temporadas. Hay, de hecho, preparada o al menos escrita una segunda temporada que no sé si se hará, pero en ese caso elegimos eso, bueno, aunque no haya continuidad en el tiempo, vamos a elegir 6 momentos distintos de su vida que en sí mismos tienen suficiente garra, porque si no es dónde empiezas y dónde acabas en una vida tan intensa. Es muy difícil. Sí. Pero también creo, a ver, que hay una cosa, voy a ser breve porque yo hablo mucho y aquí acaparo, pero que hay una cosa de, pues que esto es una industria y más la televisión, todavía más que el cine, ¿no? Son inversiones muy grandes, son muchos millones de euros lo que cuesta hacer una serie, entonces los productores y las cadenas buscan algo que a la gente le vaya a enganchar, que vaya a tener repercusión, que los medios también vayan a darle promoción y difusión, y una biografía pues parece que ya tienes algo como una tarjeta de entrada, sí, ¿no? Una venta, sí, claro, que parece que puede ser impactante para la gente, entonces... Sí. Martín Bianchi, periodista que está en la siguiente mesa, ¿no?, sobre moda, me preguntó para un artículo que estaba escribiendo hace unos meses, ¿no? Me dijo, oye, ¿crees que todas las vidas, ¿no? ¿Crees que ha de tener algo para un biopic? Me preguntó, entiendo que por Veneno y demás, ¿no? El motivo por el que quería mi opinión en el artículo. Yo creo sinceramente que es de muy mal gusto que alguien con menos de 70 años tenga un biopic. No sé cuántos tiene Bosé. Bosé lo merece porque tiene una vida de hijo de quien es. Las décadas por las que va atravesando, la vida que tiene. Pero digo, tienen que tener o más de 70 o haber fallecido incluso, ¿no? Para que el personaje se mitifique muchas veces. Porque si haces un biopic de alguien que le quedan 30 por delante, es como una cosa, ¿no? De que ni chicha ni limonada. Dices, estos que hacían hace años muy rápidos de Rocío Dúrcal, Rafael, Tita Cervera, ¿os acordáis? Había una moda de hace 10 o 15 años en las cadenas privadas. María, te quiero preguntar, igual lo estáis deseando, por Julia. Esa Julia de Verano Azul, que ahora, con la perspectiva del tiempo, nos damos cuenta que estaba llena de matices. Llena de matices, un personaje de hace 43 años, de la España del 81. Esa mujer que ahora nos damos cuenta que era muy libre, muy independiente, bohemia, se dice que feminista, se dice que igual lesbiana. ¿Cómo viviste tú? ¿Cómo preparaste ese personaje? ¿Tú eras consciente de esos matices? Y de paso luego vosotras decís cómo veíais a Julia, porque seguro que veíais Verano Azul y empatizasteis con esa Julia. La idea, o sea, todo eso lo he ido yo viendo también después, pero en principio Julia es una mujer atormentada, que llega a ese pueblo porque el médico le ha mandado como terapia que pinte, que dibuje para que olvide el terrible accidente de su marido y su hija y se ha quedado sola en la vida. Y entonces ella, su idea es esa, o sea, no quiere saber nada del mundo, ella se mete en esa casa, quiere pintar y quiere dibujar. Aparecen los chicos y aparece Chanquete
Y entonces la vida de Julia también cambia, ¿sabes? Pero sin olvidar por qué está ella allí. Y es verdad que de pronto ella se convierte en madre, en amiga, en esa amiga... Hermana mayor, ¿no? Un poco de ellos. En esa amiga mayor que todos queremos cuando somos adolescentes, ¿no? Sí. De tener a alguien mayor para no contárselo a tu madre o a tu padre. Y entonces, Antonio en su edad y yo en la mía, nos convertimos en esa imagen que querían los chicos y que la imagen de los padres quedaban como en un segundo plano. Sí. Luego es verdad que todo estaba escrito porque todos los temas de Verano Azul, que eran muy avanzados, porque Antonio Mercero ha sido su cumpleaños el día 7, así que felicidades. Era un avanzado de la vida. Me entendía perfectamente el mundo infantil, adolescente. Bueno, también lo vivía en su casa, que tenía muchos hijos. Y eso, ese juego que hacía él con los niños, más las historias, que eran historias que en aquel momento, fíjate que hablábamos del divorcio, el 81. Pero nosotros lo rodábamos en el 80. Sí, claro. De ecologismo hablaste claro, también. Sí. se hablaba de la amistad pura y dura. Sí. La amistad estaba por encima de todo. La Yo qué sé. menstruación de Desi, de uno de los personajes. Claro. Que contarlo en televisión, fíjate. Que ni el viento la toque. Sí. El que, viento la toque. que era una cosa. Y todo aquello, la bofetada, la violencia. La violencia de género, o sea, sí. estaba llena de cosas donde nosotros interveníamos por lo que nos escribían lógicamente los guionistas, pero que luego una vez visto decías, qué valientes, porque qué valientes o que no se enteraron mucho y nos dejaron Y os dejaron emitir. contarlo, sí. pero sí, eran temas que luego surgieron otra vez en Farmacia de Guardia, Sí. con otra vez, Sí, fíjate sí. tú, esa pareja de divorciados Sí. en una farmacia y se llevaban bien, Se encima, llevaban que ya era el colmo. estupendamente. Sí, O sea que se va avanzando en compañeros también, o sea, se va pasito a pasito, vamos logrando muchas cosas para lo que queremos todos, para ser un poquito más felices y que la vida no sea tan complicada. Pero has tenido la suerte, eres consciente de hacer un personaje que caló muchísimo, ¿no? Que podría haber sido en un momento pues, una mujer más dentro de una serie, ¿no? Un florero y no, para nada. Para nada, sobre todo porque yo no viví el Verano Azul del 81, pero es que lo reponían. Yo lo vi 2 veces, a final de los 90 lo reponían de nuevo y a los 2000 y poco volvieron a emitirse. Y siguen. Y siguen emitiéndolo, sí. ¿Cómo vivisteis el personaje de Julia Bueno, Ángeles Lola? yo a día de hoy, cuando me hablaron de esto, María agarraron y digo, Julia. O sea, fíjate, y yo era muy pequeña, yo soy del 71. Claro. Y se me hacía una ilusión encontrarme contigo. Qué bien. A mí me hace ilusión encontrarme con todo el mundo, porque es verdad, y antes lo comentaba en la radio, que ya llega un momento que yo no soy nada de llevarme los personajes a casa, ni nada de esas cosas. Pero cuando la gente me llama Julia, que me siguen llamando Julia por la calle, yo me vuelvo. Es Julia y digo, hasta luego. Y al principio tuve una época, porque después de Verano Azul yo profesionalmente no lo pasé bien, porque los trabajos no querían que trabajara, porque iba a recordar mucho al personaje de Verano O sea, es Azul. un personaje que caló tanto Sí. que no te lo podías quitar de Y encima, los ¿no? directores llegaba un proyecto y decían, pues María lo podía hacer. No, porque todo el mundo va a identificar el personaje con el personaje de Julia y no sé qué, y no te creas que lo pasé bien. Pero luego, con el paso del tiempo, he pensado, qué mala, yo he seguido trabajando, he hecho cosas, Claro. he hecho cosas muy bonitas. Pues la verdad, lo que estoy es agradecida a la vida, de verdad, de todas las cosas que he podido hacer en este oficio, que además me ha permitido criarme a 2 hijos, ser feliz con lo que hago. Tampoco yo le pido demasiado a la vida, ¿vale? Pero lo poco que le pido, pues me lo ha dado. Entonces, ¿por qué vamos? Pues mira qué bien. Es que fue un éxito descomunal. Es que no se veía otra cosa, cariño. Descomunal. Es que no se veía otra cosa, era la 1 y o veías eso Claro, o un claro. reportajito de la 2. Sí. Pero La muerte de Chanquete, ¿no? Chanquete ha muerto. Y todo el mundo, España se paralizó un poco como aquel capítulo de Cristal que decía Ángeles, porque Chanquete había muerto y todo el mundo... bueno, que esto sí que lo dije yo alguna vez y creo que es verdad. Hubo que ir diciendo cositas para que los niños no tuvieran un problema psicológico. Entonces iban avanzando
pues Chanquete está malito. Chanquete está malito. Pues parece que no mejora. Parece que no va a haber segunda temporada. Segunda temporada Chanquete no va a estar, ¿verdad? Pues, y luego cuando murió Chanquete y todo eso, que es verdad que fue una cosa, Madrid estaba desolado el día que murió Chanquete. Y cuando pasó el tiempo, Televisión Española se echaba las manos a la cabeza y decía, tenemos que hacer más capítulos. Y decía Mercero, ¿y qué hacemos? Revivimos. Y entonces la gente escribía cartas a Televisión Española y decía, pues podía tener un hermano gemelo en Venezuela. Pues yo qué sé, cosas de esas. O baja el espíritu de Chanquete y habla con Julia. Bueno, una cosa. El público dando ideas, Sí, ¿no? sí, escribiendo cartas y todo. Claro, era imposible, bueno. es que era imposible. Y además bueno. hubiera sido un error. Yo creo que las cosas cuando están bien hay Sí, que dejarlas sí. y punto. Sí. No, Y, ¿cómo? y Vivi, por perdona. curiosidad, y para Antonio Ferrandis, como... Antonio lo llevó un poquito de aquella manera, porque aquello de que le llamaran Chanquete todo el rato, Claro. que llevaba toda la vida haciendo teatro y obras de teatro maravillosas, porque era un actor increíble, de verdad, y no te creas y que le persiguieran los niños y todas esas cosas, bueno. A mí me pues ya está. constaba, lo veníamos comentando Lola y yo, que es fuerte, ¿no? También cuando Sí. una serie, tú te das cuenta que una serie trasciende y se convierte en fenómeno social cuando la gente utiliza frases, ¿no? Aquel para adentro Romerales que decía María en Farmacia de Guardia, ¿no? De los dos policías. El un poquito de por favor, y Fernando Tejero estaba harto del portero, aquí no hay quien viva porque todo el mundo le decía un poquito de por favor. La Bombi ya no es Pedra Lorente, es la Bombi, ¿no? La pobre la Bombi, que no, que es Pedra Lorente. La gente, Torrente, ¿no? Santiago Segura, ¿no? Y a Chanquete le pasó lo mismo. Sí. Lola me decía, cuéntanos que la gente ahora te pide mucho, ¿no? Que no puedes entrar en grandes espacios. no des ideas. ¿Nos lo podrías hacer? No, los gestos que hace Mons en la Mesías, pues me los están pidiendo en los Los sitios queréis, más... ¿verdad? más- Lola, si ya te los piden en el Corte Inglés Bueno, cuando pero vas. me tiene que hablar Dios primero. Pero lo hago con todo mi amor porque Por ya favor. esto se acaba, ¿eh? El último. Cada vez lo hago peor porque ya esta mujer... Pero me lo piden. Bueno, Lola, tú tienes asumida que te va a perseguir mucho tiempo, ¿no? Como a ella le llaman Julia. Bueno, yo espero rodar pronto otra cosa muy potente. Sí. Pero No, es que estoy muy bonito, feliz, pero pero tiene me algo lo bonito, ¿no? piden Que cale de esa en manera. sitios muy que a mí me da corte, me pongo roja. En el ascensor del Corte Inglés, ¿sabes? Que dices, pero, y los extranjeros como mirando, diciendo, pero esta es gente que hace, ¿no? Por favor. Oye, Lola, ¿y cómo fue? Ángeles y María comentaban, ¿no? Un poco este ritmo trepidante de las diarias. Tú has vivido algo completamente distinto, ¿no? En Veneno, en La Mesía, el ritmo, ¿no? De tener una preproducción, ensayar, quizás lo permiten las plataformas, ¿no? El presupuesto, como decía Ángeles, ¿no? Es un ritmo sosegado. Te preparaste el personaje. Tuviste que estar 2 meses encerrada engordando. Es que no engordo. Y Qué suerte. Qué disgusto. Sí, a veces, porque ahí lo pasé muy mal, ¿eh? Me ha contado el menú. Aguacate todos los días, ¿no? Cuéntalo, Lola. No, pero lo hicimos todo, se hizo muy bien, análisis, nutricionista. Una nutricionista no quiso hacerla, la que hizo la película Gordos. Sí. La llamamos la primera y dijo que no. Yo estaba con, Porque yo, claro, con Antonio, acababa de rodar con Antonio Latorre una película cuando empezó a engordar y vino a hacer un doblaje unos meses después y le tenías que acompañar. No, es que ahora me toca meterme un sándwich mixto, pero si son, yo qué sé, las 4 de la tarde, no, pero es que te engordó, fue brutal, ¿eh? Sí. y yo como Y era no, una dieta un poco... Claro, cuando tienes que comer tanto por obligación no es agradable. No, se pasa muy imagino mal. que no. Es comer sin hambre, cantidades industriales. Y yo encima no me dejaron moverme porque no engordaba, pues soy muy nerviosa además. Y estuve 2 meses en un sofá. Cuando No, ya no, un real, día... se le hizo duro. Sí, lloré solo 2 días de 2 meses, no está mal. y gracias a las Cogiste segundas... 60 días y lloraste 2. No, y gracias a las segundas lágrimas me dejaron andar cuesta abajo un poquito. Oh. Que no me encontraba bien, es que no me encontraba bien. Y los análisis daban cada vez peor, pero mereció la pena. Mereció la pena. Pero es otro de esos esfuerzos, ¿no? Trabajos cuando se puede, ¿no? Por cuestión de tiempos y de producción, que el público lo ve pasar, se piensa que vas Sí. llena de cojines o llena de esto y dices, no, Solo no. llevaba, lo prometo, el pecho, un sujetador lleno de algodón, el culo, la barriga, todo eso, mis carnecitas, todo eso. Una barbaridad.
No me reconocía desnuda, ¿eh? Y No me además le ibas reconocía. mandando fotos a los Javis, ¿no? De las barrigas. De la barriga. De cómo Lo iba iba aumentando. mandando porque se fue todo el equipo y me quedé yo sola 2 meses para comer, para engordar. Y entonces les iba mandando fotos de la barriga. Y ellos, qué barbaridad, mándanos la cara. Y digo, no, la cara cuando volváis. La cara es la cara de torta, os la enseño cuando vengáis. Sí, no, la verdad que a veces hacemos cosas. Sí, estamos un poco locos, Sí. ¿eh? Oye, ¿qué papel sentís que juega hoy en día la mujer en la ficción? ¿Está en un buen lugar? ¿Siempre lo ha estado? Yo creo, viendo personajes como el de Julia, o Ana Diosdado en Anillos de Oro, Concha Cuetos en Farmacia de Guardia, yo creo que siempre ha habido un buen lugar, aunque luego la realidad no se corresponda para la mujer en la ficción. No sé, yo a veces siento que ha habido como no sé, unos pasos atrás y que había mejores personajes, sí, menos estereotipos y menos clichés. El miércoles estuve en Málaga grabando el programa este de anoche y estaba Silvia Bascal, porque ella en el coloquio luego ponía una película que la protagonista era ella, La Dama Boba y tal. Y entonces contó un trabajo que acaba de hacer y contaba... no, porque acabo de hacer a rodar una serie muy bonita que hago de una madre que tiene una hija toxicómana y no sé cuántos y no sé qué. Y luego cuando acabamos la grabación, pues, ¿y qué tal? ¿Y tu niña cuántos años tiene? 6 años. Lo que quiero decir, una mujer que en la vida real tiene una niña de 6 años, en la ficción está haciendo un personaje que no le corresponde, que ella es mucho más joven. De hecho, en algunas series se han dado situaciones ridículas que prácticamente tiene la misma edad la madre que el actor que hace del hijo, ¿no? O que es imposible, o que tienes que haberlo tenido con 12 años Yo de para... madre de Mario Casas. Es verdad que fuiste madre de Mario Casas, sí. Claro, Que entonces me encanta eso... Mario, pero vamos. Sí, pero hay cuarto y mitad, no hay tanto, claro. Y entonces eso es uno de esos síntomas que a mí me parece que para las actrices es más duro que para los actores, porque en cine no, pero en las series, en televisión, se les pide una edad y un físico y un no sé qué que no es real. Y que luego, volviendo al impacto que tienen los espectadores, pues yo soy una espectadora, la veo en mi casa y digo, ¡y! Pues qué bien está esta, pues si tiene una hija de la edad de la mía, pues yo estoy fatal, entonces, en fin, creo que Pero a sí creo que es veces... una cuestión, Ángeles, no por rebatirte, es una cuestión de personajes, pero la situación de los papeles que hay, creo que en series actuales, Antidisturbios, ¿no? Vicky Luengo tiene un papelazo, en Patria también, las dos protagonistas, en Vis a Vis, las actrices, creo que la mujer está ocupando un papel que ya no es la esposa de la fulanita, ¿sabéis qué quiero Hombre, sí, decir? en ¿no? eso sí ha cambiado mucho, sí, yo creo claro. que ha cambiado, Bueno, no que sé, yo- depende de las yo quiero ser series. positiva, Yo siento también. que sí. Y en algunos casos la sociedad va muy por delante, o sea, muchas veces en papeles secundarios, incluso en pequeñas partes. Esto lo decía Gina Davis, la actriz americana, tiene una web que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es muy, bueno, es toda a favor de las mujeres en el cine y de, sobre todo de la no estereotipación de los personajes. Y entonces ella dice, era una petición a los guionistas que a mí se me quedó, y dice que cuando escribes una pequeña parte, un figurante, alguien que sea, en vez de juez, pon jueza, en vez de el policía, pon la policía, en vez del médico, pon la médico, porque muchas veces la inercia te lleva A contratar a un hombre. a algo que no es real, porque en la sociedad, en nuestro país, hay muchas más jueces mujeres que hombres, muchas más médicos mujeres que hombres, y cuando escribes muchas veces o cuando se hacen los repartos, pues el cliché antiguo de muchos, en fin, haces un retrato de la sociedad que para mí a veces es antiguo, y yo creo que se podría avanzar más en Seguro. dar roles Siempre se puede mejores avanzar a más, las sí. mujeres, sobre todo a las actrices a partir de cierta edad. No, pero yo sí que estoy de acuerdo contigo en Yo eso. creo que es un buen momento, que hay personajes muy Sí, bonitos, sí. partiendo, ¿no? La base para mí sería Julia, ¿no? O personajes anteriores, que igual no se corresponde, fíjate, la realidad del país. Quiero decirte que quizás la mujer tiene otras brechas, ¿no? Distintas, y en la ficción ocupa personajes fascinantes en sí mismos. Sí, no. O sea, mismamente, ¿no? La Mesías son las madres. Sin las madres no se Total. entiende la Mesías. Total.
En Veneno es un Claro, elenco... claro, pero bueno, Estaba es que pensando en La Casa de estáis Papel poniendo unos también. ejemplos No, que... pero fíjate, pero Vis a Vis... Yo es que no quiero poner ejemplos de compañeros, Pero Vis a Vis es una historia de presas. En Compañeros, en la serie Compañeros, no tenía sentido Sin Valle, ¿te acuerdas? La chica jovencita que era la Sí. novia del protagonista, pero al final tenía peso por sí misma. Yo creo que siempre ha tenido la mujer en la ficción española un lugar notorio. O sea, ya te digo, es que empecé a pensar en ejemplos y dije, antidisturbios. La que lleva el peso ahí es Vicky Luengo, por Sí, ejemplo. Bueno, no sé si alguien discrepa, estoy escuchando una vocecilla, pero es un buen momento, porque ahora es momento de discrepar y de preguntar. Va a empezar un turno. Yo sé que al principio cuesta, bueno, no cuesta nada, ya hay una mano, o sea, me callo, o sea, entre ángeles y este señor me van a contradecir todo el rato. Tenemos un ratito para preguntar, se van animando, luego surge una segunda o una tercera ocasión de preguntarles cualquier curiosidad, ¿vale? Yo sí veo que se hace muy largo, diré aquella frase que decía María Teresa Campos, amiga, vaya terminando. Y cortaba las llamadas y decía, amiga, vaya terminando. Se grabábamos. Entonces, ¿cómo se llama usted? Juan. Juan, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto pensáis que han influido o influyen las series de televisión o algunas películas en la evolución del pensamiento de la sociedad? Por ejemplo, Anillos de Oro, yo creo que influyó en que muchas mujeres tomaran la decisión de divorciarse. Luego, en La Veneno, creo que ha influido en que se adopten y se aprueben políticas inclusivas. Y luego ya, la película de Mar Adentro, en cuanto a la eutanasia. Por cierto, tengo que decirte, Lola, que la vi hace poco y tu personaje es de lo más entrañable y de lo más tierno que he visto yo en muchos años. Gracias, qué Maravilloso. bonito. Es que esa película es increíble. Pues yo recuerdo que vino Zapatero al estreno de Mar Adentro en Madrid y que claro, todos le preguntamos, bueno, este tema sí se tocará. Ha tardado, pero bueno, sí se habló de... Sí. Porque muchas veces que no se quede en silencio o que se hable de algo también es muy importante, ¿no? La vida de este hombre entraría en eso que llamáis el biopic, es que yo lo he tenido que preguntar lo que era, ¿eh? Lo de Ramón San Pedro. Sí. Sí, Ramón San Pedro es biopic. Sí, es que no sé qué traducción podríamos darle a biopic. Me da mucha rabia porque Pues la odio vida los de... anglicismos, pero... No sé. Pues una biografía. Bueno, Claro, pero biografía claro. yo lo siento siempre más a nivel literario, ¿no? Porque ellos no dicen biopic para el libro, para las memorias. Es como una vida biografiada. Un poquito harta ya de que todo sea anglicismo y todo sea Sí, anglicismo, yo solo me A quedo mí- con parking. Parking, todo lo demás. Pero respondiendo a la pregunta de Juan, sí es verdad que abren un camino, ¿no? Seguramente, no sabemos el porcentaje, ¿no? Porque el INE no hizo un estudio, pero seguramente muchas mujeres viendo Anillos de Oro dijeron, oye, pues esto me anima, ¿no? Me da fuerza. Y un poquito se creyeron a Dios dado, ¿no? Y se pudieron lanzar. Y así, muchísimas cosas. Yo antes decía la serie de Compañeros, les recalcaba, porque donde ella trabajaba en el bar del instituto. ¿Hay alguien aquí No, que tenga...? yo tenía un personaje maravilloso. Sí. Yo era Era como la confidente de ellos. era feliz en el colegio porque era la conserje Ah, la conserje, eso. y era absolutamente infeliz en mi casa. Que mi casa era un desastre. Entonces era una mujer trabajadora, luchadora, amante de sus hijos, con ese marido que le hacía la vida imposible, pero ella defendiendo su vida. O sea, era un personaje muy, muy luchador. A mí me gustó mucho hacerlo. Sí, pero aquella serie que tenía un público sobre todo adolescente, ¿no? De finales de los Totalmente, 90, claro. gente de 14, 15, 16 años, es que hablaba del bullying en los institutos. Sí, Claro, claro. había que inventarse una historia cada semana, hablaba de la anorexia, hablaba de las drogas, hablaba de la inmigración, había una estudiante. Entonces, creo que todo esto, para esa gente que teníamos 14, 15, 16, o que tuvieras 20, ¿no? Pero te generaba cierta empatía. Decías, ostras, pues esto puede estar ocurriendo en mi colegio o en mi instituto. Hombre, yo creo que todo influye, que las cosas están... es decir, cuando los temas son importantes para la vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de lo que nos rodea, de nuestros amigos, yo creo que escriben maravillas. No, es verdad. Bueno, pero porque, a ver, los Porque la vida está guionistas ahí. o los...
somos parte de la sociedad, entonces pues tú los temas, como dice María, que tienes alrededor, pues los sacas ahí. Lo que pasa es que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Se eleva al escenario o a la pantalla y entonces ahí de alguna manera se legitima y lo recibimos en comunidad, que eso es lo que tiene de importante, ¿no? La cultura o las artes, que lo convierte un problema individual en algo que la comunidad recibe de vuelta y sobre lo que podemos pensar juntos o pensar por separado con un mismo referente. Y eso pues es lo que podemos aportar, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces cuando sale bien es cuando no lo haces aposta. Quiero decir que si tú dices ahora, pues vamos a hacer una historia sobre tal tema, si no tiene verdad, como decía antes Lola y María, ¿no? que se trabaja mucho con la verdad y con la propia fragilidad también, porque si no, pues queda una cosa pedagógica, un sermón que luego como espectadores no nos gusta, ¿no? Pero es verdad que a ti te habrá pasado muchas veces también que en la calle, ¿cuántas veces nos han dicho, Dios mío, aquello que hiciste a mí me sirvió porque en ese momento yo tenía un problema, no sé qué? Esto es muy a menudo, o sea, de cosas, de trabajos que hacemos que a alguien, a mí con que le sirva a uno me vale, ¿eh? Pero si le sirve a más gente mejor, pero a alguien le sirve, le ayuda, le hace pensar, le hace ser valiente para decidirse a hacer cosas. Yo creo que en ese sentido sí influyen mucho las Es verdad que eso series. es precioso, tiene razón María. Películas, ¿no? Yo recuerdo un chico que andando por la calle que me dijo, vi Piedras, una película de Ramón Salazar, su primera peli, y me marché a vivir a Lisboa. Dejé a mi familia, un chico muy jovencito, Sí, ¿no? le marcó. Claro, y dices, qué barbaridad. Sí, como lo que dice Mariano, con que marque una persona, Claro, fíjate la trascendencia. claro. ¿Tenemos alguna pregunta más? Deberíamos tener alguna pregunta más. Porque, muy bien. Porque al principio cuesta, pero luego ya vais arrancando y la segunda es mejor que la primera, la tercera mejor que la segunda. Bueno, yo me llamo Pilar, buenas tardes, Hola, buenas Pilar. noches. En primer lugar, agradeceros a las 4 el coloquio, ha sido un placer escucharos y que compartáis con nosotras tanto y con nosotros tanto chascarrillos, pero también cosas bien interesantes, ¿no? Que habéis estado comentando las 4. Bueno, yo le quería preguntar a María y a Lola, que ellas que son animales de series diarias, tal como nos han comentado, ¿qué método utilizáis o veis que utilizan, por ejemplo, el Amar para Siempre, que lo hemos despedido también llorando todos el otro día en casa, viendo a Pelayo y viéndote a ti y al resto? ¿Qué método utilizáis para esa capacidad de memorizar y de tener ese ritmo trepidante, ¿no? De la serie diaria en casa, ¿no? Ahí ya solitas en la habitación? Gracias. Yo memorizar es ahora. Yo he tenido una memoria fantástica, ahora me cuesta más, pero una tarita me ha quedado, que tuve un ictus el año pasado y algo me debió quedar, pero así todo yo me pongo, aprendo, y si necesito ayuda, pues tengo miles de amigos, actores, que les digo, oye, que os invito a comer, venir a ayudarme, echarme una mano, y me pasan el texto y todas esas cosas. Y luego a la hora de trabajar, yo sinceramente tengo que decir que a la gente joven ahora que se prepara de maravilla, que todo lo hace fantástico y todo eso, yo no. O sea, a mí me ha preparado la vida. Es decir, antes lo comentaba también, mentíamos como bellacos. Decía, ¿sabe usted, señorita, sabe usted montar a caballo? Y decía, hombre, claro. ¿Cómo vas a saber? Y cantar divinamente. Y era mentira, o sea, nos jugábamos el tipo ahí muchas veces porque no nos preparábamos tanto como ahora. Pero sí es verdad que aprendías el día a día, aprendías con el trabajo, aprendías de tus mayores. Yo aprendía muchas cosas de los actores mayores que yo. Yo, por ejemplo, recuerdo a ese José Bódalo, que muchos lo recordaréis. Yo aprendí, aparte de como actor y todo eso, memorable, pero yo aprendí que yo a veces cuando me recogían para ir a un trabajo, porque vivía cerca y tenían la gracia de decirme, pues vas en el mismo coche que don José Bódalo. Yo a don José Bódalo no le tuve que esperar en la vida
cuando te recogía un coche de producción. En la vida hubo que esperarlo. Y a mí aquello se me quedó grabado y yo bajo a la calle cuando viene el coche de producción un cuarto de hora antes, que no tenga que aparcar, que no tenga... O sea, cosas de esas del oficio que dices, hay cosas que se aprenden muchísimo de la gente que ya es mayor y hay cosas que hay que olvidar de la gente que ya es mayor también, ¿vale? Hay muchas cosas que no hay que aprenderlas. Pero sí es verdad que nosotros hemos ido aprendiendo con el propio trabajo. Ahora no, ahora se preparan divinamente, que eso no quiere decir que luego cuando tengan que salir las tripas para hacer las cosas, funcione o no funcione, pero lo que es la técnica se la preparan divinamente. Lola, ¿y tus técnicas? Además, Claro, no, preguntabas por estudiar también. Yo nunca he hecho una serie diaria, pero yo estudiar es estudiar, como todo el mundo, como el que se aprende unas oposiciones de lo que sea. La diferencia enorme es que lo que tú estudias lo estás diciendo tú. Entonces, ahí sí que hay que escribir una partitura de por qué estás diciendo esto, qué está pensando ella, cuando los demás hablan de ella, qué dicen, qué hay de lo que estás diciendo que es verdad o es mentira, cuando tu personaje miente o dice la verdad. Y luego ayuda muchísimo, aparte de estudiar tú sola con este fosforito normal, que alguien te lo pase, que alguien venga a tu casa, que es lo que decía María, y es un rollo para los amigos. Por favor, pásamelo, tal. El otro día que tuve un viaje con amigos y todo, Lola, tía, yo por favor, dos veces, te lo prometo, tal. Porque es como, no sé, tú tienes que aprender también lo último que dice tu compañero, que se llama el pie, que es cuando tú tienes que hablar. Entonces, Siempre que no te lo cambie el compañero. Bueno, sí, pero vamos, que si alguien te ayuda y te dice lo del otro, te ayuda, lo aprendes muchísimo más deprisa, mucho más. Sí. Yo se la pasaba a mi padre de pequeña. Todos les pasábamos la función a mi padre de pequeños, ¿sabes? De pequeñas. En el salón era... A Nicolás Dueñas, ¿no? A don Nicolás Dueñas. A don Nicolás Dueñas, muy bien. ¿Había otra pregunta? El cine. A ver, sí. Yo es que cine he hecho poquito. Yo cine he hecho muy poquito. Yo he hecho más televisión y teatro, sobre todo. Pero cine he hecho muy poquito. A mí el cine, quizá porque he hecho muy poquito, me resulta un poquito pesado. Es decir, en lo que hablábamos de que el director se pone creativo ese día y quiere un pestañeo del ojo derecho, porque le viene bien el plano por aquí, porque mientras tú pestañeas, él va a ver no sé qué hay enfrente y puedes estarte 3 horas para el pestañeo. A mí me resulta eso un poquito rollo, pero reconozco que es que he hecho muy poco cine, entonces tampoco puedo opinar. También depende, ¿no? Claro. Depende, porque La Mesías, por ejemplo, eran 7 películas maravillosas 7 películas. Y era una serie, da igual, ¿no? Y yo creo Como espectadora a mí me gusta más el cine, pero quizá... Sí que creo que lo que llega al público de una manera indudable es las series, ¿no? Sí. Porque el cine tienes que ir a verlo, el cine requiere una voluntad ya hoy en día, ¿no? Del espectador. Hombre, de todas formas, es verdad que hay que salir La de casa, entra en las hay que casas. todo eso. Pero una buena película, verla en una pantalla grande... No, por supuesto. Pero hablo del hecho de que, pues el caso que he nombrado antes, ¿no? Pongamos Fernando Tejero, ¿no? Ya había trabajado haciendo otras cosas anteriormente de Aquí no hay quien viva, pero la gente lo conoció porque era el portero de Aquí no hay quien viva. Y la televisión, sí. O tú ya habías trabajado antes de Verano Azul, pero de repente es un antes y un después en tu carrera, porque la tele es lo que entra, ¿no? De manera inmediata. A ver, ahí tenemos una pregunta. ¿Te llamas? Hola, yo me llamo Sonia. Hola. Quería preguntaros a las tres, a vosotras dos como actrices y a ti como directora o como guionista. Vosotras dos habéis trabajado con niños en la serie de Verano Azul. Yo con todos. Claro. Antes cuando por ejemplo has comentado cuando murió Chanquete que a los niños hubo que ir preparándolos. No sé si te refieres a los niños o por ejemplo a los cercanos, a espectadores o a los niños actores y actrices. A los espectadores, porque sí. y a Tito, que era el pequeño entonces. Hubo que prepararle mucho una secuencia maravillosa que teníamos arriba del barco cuando muere Chanquete, que me pregunta que dónde está. Y yo le explico
y le explico todo lo del barco, lo del pescadito, lo del no sé qué, y hubo que prepararle para... Pero eso, como teníamos a Mercero, no teníamos ningún problema, él lo preparaba Claro, es que divinamente. esa era la pregunta, que cómo se trabaja con niños, porque es impresionante, ves escenas, por ejemplo, en La Mesías, es tremendo. Hay una escena concretamente cuando el hermano mayor les enseña la primera vez esa película y hay una hermana que dice quítala, quítala. O sea, esa escena es sobrecogedora y tú dices, sí, es que es una niña. Entonces, primero, cómo se trabaja con niños, y cuando se escribe para niños, se limita uno pensando, esto va a poder hacerlo, no lo va a poder hacer, o no nos importa. Quiero decir, hay que contarlo y hay que contarlo. Bueno, cuando escribes, cuando alguien me preguntó antes si mejor el cine o las series, digamos que en las series siempre tienes muchas más constricciones. Y el cine, bueno, pues es una escritura en ese sentido normalmente mucho más libre, ¿no? Y entonces, si escribes, la producción te va a decir que al niño le quites escenas, por lo tanto le quites días de rodaje. Rodar con niños ahora no es como cuando ellos hicieron esa serie en Nerja, porque los niños solo pueden rodar tantas horas diarias dependiendo de la edad, dependiendo de la comunidad autónoma, la regulación para menores es distinta, entonces todo eso condiciona mucho. Y además suelen tener mucho miedo de trabajar con niños. A mí no me parece que sea tan... en fin, quiero decir que es que a todos luego nos compensa mucho ver películas con niños y retrotraernos a nuestra niñez, y los niños pues también es una etapa de la vida que da mucho en la narrativa, ¿no? Pero el otro día, cuando hacías la pregunta, me acordaba de una cosa que leí en una entrevista con Justine Trier, que es la directora de Anatomía de una caída, y le preguntaron no sé si habéis visto la película, pero el niño está muy bien. Y ella decía que los niños, que el secreto para trabajar con niños, o ella en varias de sus películas trabaja con niños, y niños bastante pequeños, porque varias de sus películas una es una abogada que tiene 2 niñas y está separada y están ahí todo el día las niñas. La otra es una periodista que tiene 2 niñas, en fin, siempre hay como mucho niño en medio. Y ella decía que ahí realmente como director tú dependes de los actores que trabajan con los niños, que son los actores que trabajan con los niños los que en realidad están guiando a esos niños y les están dando un espejo o un juego en el que meterse. Yo creo que ahí está la historia. Yo creo que a los niños, cuando son muy pequeñitos, no hay que ni hablarles de rodaje, ni que están a trabajar. Eso es jugar. Hay que jugar con ellos. Entonces repite la escena como un juego, te tiras por el suelo, haces la escena. Y ahora tú qué me decías, y el niño dice, y lo vuelve a repetir hasta que los niños que tienden siempre a repetir las cosas, lo hacen, y lo hacen divinamente. Pero claro, cuando son muy pequeños, es que depende de la edad. Luego cuando son más mayores, que son más díscolos, por así decirlo, que pues hay que actuar de otra manera. Yo es que he tenido de todas las edades, como sabréis, o sea, he tenido desde chiquititos hasta bien grandes. Y para mí siempre ha sido una maravilla, porque yo creo que esa inocencia de los niños y de la juventud y esas ganas de vivir que te da la gente joven, de alguna manera se te pegan y se contagia. Y eso egoístamente a mí me ha venido muy bien. Lola, ¿y tú? Porque hay un matiz en La importante. Mesías, no, es que le quería contar... Los niños son niños maltratados en este caso, además, ¿no? Y había escenas durísimas. Lo que pasa es que nosotros desde los Javis son los mejores, lo dan todo a todos, y a las niñas no sabes. O sea, yo he visto dirigir a... Todos poníamos todo para las niñas, ¿eh? Pero yo me acuerdo, Javi Calvo un día, para que la niña hiciese un botecito de susto, de repente me di la vuelta y está con un madero, que no sé dónde ha sacado, dando golpes en un armario de hierro, ¿no? O sea, lo dábamos todo el tiempo. Sí hubo 2 meses antes juegos todo el rato, Albert Pla, que es maravilloso, y yo. Ahora soy Lola y ahora soy Monse. Y ahora tú quién eres y ahora tal. Y cuando eso estuvo controladísimo,
que era un juego y la realidad, ¿no? Que era mentira. Y estas niñas eran unas actrizonas, hicieron un casting descomunal. Y era verlas, yo detestaba trabajar con niños hasta la Mesías. Es lo que más de las cosas que más me gustaron de la serie. Y recuerdo la primera vez que una lloró. Y ya las otras ya querían llorar todas, claro. Todas de grandes actrices. Entonces decía acción y todas. ¡Ah! No, hombre, todas no podéis llorar y tal. Mira las lágrimas, mira. Y una me dijo una cosa que se me quedó grabada siempre. Que a mí me querían mogollón y a Monse le tenían terror. Verdadero terror. Y yo eso que yo las llevaba, las ponía en brazos, decía, mira, me quitaba las lentillas, me quitaba... Tú no lo ves, que me quedo en nada. Me quitaba los sujetadores y tal. Y se me acercó Arlette, una de las niñas, y me dice, Lola, ¿te puedo dar un abrazo antes de que te conviertas en Monse? Ah, qué bonita, por favor. El coco, ¿no? Que viene el coco. Las niñas fueron felices, muy felices. No querían... ya cuento, es que os va a encantar, no tardo nada. Para que no haya visto la Mesías es un poco faena. Hay una escena con unas bombonas, en fin, muy delicada. Y las niñas tenían que llorar. Y entonces Javier Calvo y Javier Ambrosi, que son listísimos, ya con las cámaras funcionando, a las que las niñas se acostumbraban a tener la cámara aquí perfectamente. Y ahora al final empieza a decir, bueno, niñas, esto se va a terminar. Os tenéis que despedir de las que hacen vuestras hermanas, de Lola. Porque era un suicidio colectivo, ¿no? Claro, pero lo que estaban contando por los directores era la verdad. Y entonces se ponen a llorar todas porque se acababa la serie, se les acababa el rodaje. Y entonces una se le escapó. ¡Ay, no quiero que se acabe! ¡Corten! ¿No? O sea que se jugaba mucho también, ha sido increíble. Qué ha sido bueno. increíble. Bueno, pues tenemos que terminar. Creo que tenemos un país con unas series maravillosas, divertidas, entretenidas, con las que hemos aprendido, unas guionistas estupendas, unas actrices maravillosas. Sigamos consumiendo ficción, sigamos divirtiéndonos, entreteniéndonos y que nos hagan pensar. Y nada, pues muchas gracias, Y María. bueno, y que todo lo hacemos para ustedes. Eso. Absolutamente todo lo que hacemos es para ustedes. Y hay detrás un trabajo inmenso, Gracias, María, Lola y Ángeles. Muchas gracias. Qué majos. Gracias. Gracias. Hay allí la foto, pero igual, espera. Pues daros, chicas.